Bienvenidos al primer curso online y presencial de ecografía Doppler y ecografía torácico-pulmonar en la urgencia. A lo largo del mismo vamos a ir desarrollando varias temáticas que enfocan en la resolución de cuadros clínicos de pacientes internados en unidades críticas y no críticas y en el servicio de emergencias a través de la ecografía en sus modalidades cardiológica, vascular y pulmonar. La ecografía en sus distintas modalidades ha demostrado ser una herramienta fundamental para el manejo de los pacientes críticos. Es hoy en día imprescindible tanto para el diagnóstico y monitoreo secuencial de los pacientes como para la implementación y guía de procedimientos invasivos. El objetivo de este curso es acercar al médico internista o intensivista los conocimientos necesarios para utilizar esta herramienta como un accesorio cotidiano en la evaluación y el tratamiento de los pacientes. Como cualquier procedimiento, la ecografía requiere un conocimiento teórico inicial, para luego iniciar una curva de aprendizaje exponencial que solo se alcanza con la práctica continua de la técnica. Gran parte del curso va a estar destinado a la ecocardiografía, con algunos módulos finales complementarios que se enfocan en la parte pleuropulmonar y el Doppler vascular. Hay distintas sociedades, como la AJA, la Asociación de Reanimación Francesa, la American College, etc., que proponen distintos niveles de expertise ecocardiográfico. Tratan de dividir en grandes rasgos a un nivel inicial o básico, que sería aquel médico que realiza un entrenamiento corto de 12-24 horas, destinado a poder visualizar alteraciones groseras, ecográficas, y brindar así una interpretación global de una situación cardiovascular puntual. Y después el nivel experto, que es obviamente el ecocardiografista capaz de realizar una evaluación completa en cualquier escenario. Nuestra intención en este curso es aportar las herramientas para iniciarlos a ustedes en el camino a convertirse en ecocardiografistas avanzados, no solamente iniciales. Obviamente prestando especial orientación a la evaluación de un paciente crítico o agudamente enfermo. Creemos que solo con el conocimiento completo de la técnica, acompañado además de una práctica continua en sí de la ecografía, tanto lo complejo como lo simple pueden ser interpretados en forma correcta. Un operador inicial, según las distintas sociedades que acabamos de describir, debería ser capaz de identificar al menos a nivel ecocardiográfico un gran derrame pericárdico, una función sistólica severamente deteriorada, alteraciones groseras en una válvula cardíaca y poder visualizar la vena cava y medirla. Acá vemos, a modo de ejemplo, en la imagen superior, un derrame pericárdico severo. Acá vemos, distintas formas de medir la función sistólica. Esto es a través de la ecuación de Simpson. También se puede interpretar la función sistólica simplemente a ojo, pero con mucha práctica. Acá está cómo se puede evaluar la función sistólica del ventrículo derecho, que se hace a través del modo M. Después lo vamos a explicar. Acá, por ejemplo, una alteración grosera de la anatomía valvular con una endocarditis gigante. En este caso, si no recuerdo mal, este paciente es una endocarditis marántica. Y acá abajo, la visualización subcostal de la vena cava, que es la que mencionábamos. Nosotros pretendemos que después de este curso puedan realizar un ecocardiograma más completo, a la vez que un Doppler vascular venoso para identificar trombosis venosa profunda y a su vez para guiar procedimientos vasculares percutáneos. Y por último, realizar de forma complementaria ecografía pleuropulmonar para evaluar pacientes con insuficiencia respiratoria. Es decir, realizar una ecografía bidimensional completa en todas sus modalidades,
con mediciones en modo M, saber utilizar los Doppler en sus variantes color, continuo y pulsado, saber hacer un Doppler tisular, y como decíamos antes, un Doppler vascular acá para evaluar flujo venoso y arterial y presencia o no de trombosis, y acá, como se ve en la imagen de la derecha, guiar procedimientos percutáneos como vías centrales. Porque además, a nuestro entender, estos supuestos entrenamientos cortos de 12 horas para alcanzar un nivel inicial e interpretar groseramente, por ejemplo, el estado hemodinámico de un paciente, no alcanza para estas prácticas. Porque si bien el conocimiento teórico para poder descartar patologías groseras, para detectar un derrame pericárdico masivo, o como decía recién, evaluar el estado hemodinámico de un paciente, como aquellos que pretenden hacerlo solo a través de la medición de la vena cava y con eso definir si le dan o no volumen a un paciente, son incorrectos, porque la destreza manual y la técnica que se requiere para hacer esas mediciones en forma correcta no se alcanza en 12 horas. Y esto hace que el margen de error de lo que estemos mirando e interpretando sea mucho mayor. Con lo cual reiteramos que incluso para hacer mediciones sencillas como una vena cava e interpretarla en forma correcta, requiere de práctica cotidiana y de mucho más de 12 horas en ecografía. La realización de un ecocardiograma en situación programada en un consultorio difiere mucho de aquel realizado en un paciente crítico, en ventilación mecánica o taquipnéico con insuficiencia respiratoria grave, que no tiene tolerancia a los distintos decúbitos, que no puede colaborar, muchas veces en coma, etc. Las diferencias radican tanto en su técnica como en la búsqueda diagnóstica que estamos realizando. Probablemente en un consultorio la mayoría de los estudios están dirigidos a control de patologías estructurales conocidas o crónicas o de reciente comienzo, pero en general con pacientes oligosintomáticos o asintomáticos y obviamente, como decíamos, ambulatorios y en buen estado general. Estos pacientes en general se pueden acostar, se pueden poner a 0 grados, pueden cambiar el decúbito y ponerse en lateral izquierdo, pueden realizar maniobras a pedido del operador como sostener la respiración, inspirar, expirar, rotarse y adoptar distintas posiciones, etc. Los pacientes críticos no, se encuentran, como decíamos, muchas veces en coma, en decúbito dorsal obligado, no pueden tolerar distintos decúbitos muchas veces y no los podemos rotar a nuestro gusto para hacer la ecografía. Tienen muchas veces, como en esta imagen, un respirador y asistencia ventilatoria mecánica, que esto implica tener presión positiva. Todo esto, incluso a veces, están lateralizados hacia la derecha en vez de la izquierda, inmovilizados. A veces tienen heridas quirúrgicas que hacen que no podamos apoyar el transductor en algunos lugares. Y además a veces mismo nosotros como operadores estamos incómodos porque el espacio puede ser reducido, a veces tenemos que hacer la ecografía en vez de desde el lado izquierdo del lado derecho, etc. Todo esto dificulta la ventana acústica. En cuanto al objetivo del estudio, en general el estudio realizado en pacientes críticos está dentro del marco de una evaluación más global, clínica, en donde se aportan otros datos que no salen de la ecografía. El estudio en ese sentido es complemento de otros estudios y un exhaustivo análisis clínico para la interpretación del cuadro clínico del paciente. La ecografía suele ser un estudio dinámico. En este sentido debe realizarse muchas veces en forma repetida o secuencial en un mismo paciente para ir evaluando longitudinalmente el cuadro y el caso. A veces incluso es útil para medir respuesta en el momento a distintas estrategias terapéuticas. Por ejemplo, darle inotrópicos a un paciente con bajo gasto cardíaco o bajo volumen eyectivo sistólico y volver a medir el volumen eyectivo sistólico en el momento con el aumento de los inotrópicos. O por ejemplo, medir los cambios progresivos del ventrículo derecho en un paciente que ingresa con TEP y lo trombolizamos. O bueno, algo más cotidiano y más conocido,
medir o estimar las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo en relación al tratamiento con diuréticos en alguien que venía con insuficiencia cardíaca y edema de pulmón. En fin, hay muchos ejemplos. En este sentido, un ecocardiografista avanzado en cuidados críticos debería ser capaz de evaluar todo esto. Es decir, poder interpretar un ecocardiograma normal completo, midiendo la función sistólica del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, medir la función diastólica, medir los diámetros y los espesores de las cavidades, ver si hay trastornos segmentarios de la contractilidad del ventrículo izquierdo, evaluar las válvulas, tanto su anatomía como su función, poder medir todas las velocidades Doppler transvalvulares, para poder estimar el gasto cardíaco, para ver cómo está la presión de fin de diástole, para poder medir la presión pulmonar, etc. Evaluar también patologías graves como un derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco, sospechar la presencia de un TEP, diagnosticar eventualmente si hay una endocarditis de alguna válvula, si hay alguna válvula que esté agudamente enferma, ya sea regurgitante o estenótica, ver si hay alguna patología aguda de la aorta como una disección, evaluar la hemodinamia del paciente, es decir, tratar de buscar predictores ecocardiográficos de la respuesta a volumen en un paciente chocado, estimar cómo están las presiones de fin de diástole en una sobrecarga, cuantificar, como decíamos, el volumen sistólico, etc. Como veremos en el desarrollo del curso, el valor del ecocardiograma en el paciente con shock, como decíamos recién, es casi irreemplazable. En primer lugar, es un método no invasivo y disponible al costado de la cama. No tenemos que trasladar al paciente. No solo aporta datos objetivos y cuantificables del estado hemodinámico, como la presión de fin de diástole, la estimación de la PVC, el gasto cardíaco, etc., sino que además identifica de manera precisa los distintos tipos de shock. Con ecocardiograma podemos saber si el shock es de tipo distributivo, cardiogénico, obstructivo o hipovolémico o una mezcla de ellos. Por otro lado, además, permite evaluar la respuesta cardiovascular a nuestras medidas terapéuticas en un paciente inestable. Como por ejemplo, como decíamos antes, medir el cambio del volumen eyectivo del ventrículo izquierdo ante el aumento inotrópico, o evaluar el comportamiento diastólico del ventrículo ante un aporte de volumen. A su vez, en algunos casos puede hacer diagnóstico etiológico inmediato del shock. Por ejemplo, taponamiento cardíaco. Sabemos que el shock es por el taponamiento. Tenemos una causa etiológica del shock y podemos actuar inmediatamente en la misma causa, incluso guiado justamente por la misma ecografía y drenar el pericardio. Otro ejemplo claro es el de un infarto masivo y saber que el paciente está chocado por un infarto masivo en el mismo momento que estamos haciendo la evaluación hemodinámica. O una rotura valvular, o una disección aórtica aguda, etc. Por último, al final del curso, haremos una introducción a la ecografía pleuropulmonar y a la ecografía Doppler vascular. Ambos son complemento necesario en un estudio ecocardiográfico en muchas situaciones y además poseen valor propio, independientemente de la ecocardiografía, tanto diagnóstico como a veces terapéutico. En el ejemplo, por ejemplo, de la guía para un procedimiento percutáneo en una vía central. Un ejemplo clásico de la utilidad invaluable de la ecografía bedside en este sentido es el paciente con falla respiratoria aguda. Sin trasladar al paciente, combinando una vista ecocardiográfica con una ecografía pleuropulmonar, con un estudio de no más de 20 minutos, tenemos muchas de las causas de falla respiratoria, si no la mayoría, diagnosticadas. Desde insuficiencia cardíaca, con su probable etiología, hasta un tromboembolismo pulmonar, una consolidación pulmonar por neumonía, un derrame pleural, un neumotórax, una intersticiopatía, edemas pulmonares, ya sean cardiogénicos o por distrés, etc. También en otro escenario bastante frecuente, como son los pacientes con asistencia respiratoria mecánica,
a veces nos sirve para evaluar la causa de la falla a las pruebas de ventilación espontánea, pudiendo evaluar si la causa es cardiogénica o a veces por pérdida de volumen de las zonas dependientes y atelectasias, o incluso poder evaluar si hay algún grado de paresia diafragmática, etc. En definitiva, las aplicaciones de la ecografía tanto cardíaca como pleuropulmonar son, en un paciente con falla respiratoria, son indiscutibles. De hecho, deberían estar en nuestros estándares de cuidado, incluso muchas veces debería ser, si no, el primer estudio a realizar en un paciente con una falla respiratoria nueva, pudiendo diagnosticar la mayoría de los cuadros, incluso a veces reemplazando a los estudios por imágenes como radiografía o tomografía. En el sentido, hay muchos estudios realizados comparando la ecografía a, como decíamos recién, radiografía o incluso tomografía, mostrando que la sensibilidad y la especificidad para la mayoría de los diagnósticos es excelente del ecógrafo, incluso en algunos casos superior a la radiografía o incluso a la tomografía. Esta imagen, solo a modo de ejemplo, por ejemplo, vemos una ecografía toracopulmonar o pleuropulmonar en donde se ve un derrame pleural moderado o a severo, que incluso se puede cuantificar midiendo los distintos diámetros y estimar los mililitros. Acá en otro ejemplo más vemos dos pacientes distintos con consolidación pulmonar asociado a derrame pleural leve. Y por último, como decíamos, bueno, la realización vamos a revisar o introducirnos en los últimos módulos a la realización de Doppler vascular, sobre todo para diagnosticar o saber diagnosticar trombosis venosa profunda, y en la imagen de la derecha para guiar accesos vasculares o procedimientos percutáneos vasculares. Acá se ve, por ejemplo, la vía central ingresando a la vena profunda, en este caso una vía yugular por acceso anterior, guiado por ecografía. Como conclusión, podríamos decir que la ecografía en general y sobre todo la ecocardiografía en particular se han convertido en una herramienta imprescindible para el médico internista, más aún para aquellos que se dedican al cuidado de pacientes críticos o en emergencias. Las aplicaciones son no solamente extensas, sino cotidianas y continuas. Tanto para la evaluación integral del paciente al costado de la cama, como para el seguimiento secuencial y longitudinal. No es infrecuente en este sentido ver médicos internistas y sobre todo intensivistas que hoy en día ya realizan sus rondas matinales y la recorrida de los pacientes con el ecógrafo en la mano. Y a nuestro entender, tal vez esto debería ser cada vez más habitual, y que el ecógrafo sea, junto a un examen físico exhaustivo y al resto de los datos clínicos del paciente, una herramienta más para interpretar adecuadamente al paciente y poder así tomar decisiones terapéuticas más acertadas. Muchas gracias.